Hola, hola, yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este lindo maquillaje inspirados en la bandera de México en las fiestas patrias de su país, porque yo sé que muchas de mis seguidoras son mexicanas y en agradecimiento a ustedes quise hacerles este maquillaje porque sé que este mes están de fiesta. Así que empezamos. Lo primero que haré es preparar mi rostro. Yo ya lo tengo lavado y voy a utilizar este producto de Neutrogena. Es un gel y le va bastante bien a mi piel y sobre todo es recomendado para pieles que sean de mixtas a grasas como la mía. Vamos a aplicar solamente un poco, suficiente para todo el rostro, y vamos a darle masajitos. Lo esparcimos por todo el rostro, así, y de paso pues se engríen un poquito. Esperemos unos minutos para que la piel absorba todo el producto. Voy a aplicar este primer de Essence. La verdad que lo estoy probando recién y me está gustando, así que vamos a usarlo. Este paso es opcional, si no lo tienes no hay ningún problema. Con que te hidrates la piel y la prepares bien, va a estar bien. Solo lo aplico en la zona T y también en estos laditos porque es donde más oleosidad me aparece durante el día. Ahora voy a aplicar la base. Esta es la True Skin de Catrice. Este es el tono de la base, 046 Neutral Toffee. La verdad que recién la he comprado, la he probado muy poco, pero me ha gustado mucho. Vamos a distribuir el producto de esta forma para que todo el producto quede de forma uniforme en la brocha y así poderlo aplicar. Siempre me gusta empezar por este lado. Siempre cuando apliquemos la base, no nos vayamos por todos lados, sino desde donde iniciamos y vamos aplicando de a pocos. Y vamos yendo en la dirección que nosotros queremos. No es que empiezo por acá y luego me paso aquí y luego me paso acá, no, sino vamos en esta forma para que no nos queden huecos o espacios. No nos olvidemos de aplicar la base aquí, como que detrás de la aletita de la nariz, que a veces se nos pasa. No voy a llegar tanto a la zona de la ojera porque ahí vamos a aplicar el corrector. Si van a tener el cabello recogido, les recomiendo que se apliquen también en las orejas. Disculpen chicas, se escuchan como un tintineo, pero son estos aretes que suenan demasiado. Así que estoy evitando e intentando no moverme tanto para que no se filtre este sonido en el audio. Si aún no me siguen en mis redes, por ahí se las voy a estar dejando. Ahí también subo otro tipo de contenido, tengo fotos para que las puedan revisar y pues les den like si es que les gusta, obviamente, y si desean pues me pueden seguir. Ahora voy a sellar la parte de la ojera con este producto. Es también de la misma línea, True Skin. Es un polvito translúcido. La verdad que se los recomiendo. Este sí lo he usado ya más tiempo. ¿Okay? En la tapita vamos a vaciar un poquito. Ahora vamos a aplicar en la zona de la ojera, pero antes vamos a fijarnos que no quede ninguna línea. Vamos aplicando de esta forma, haciendo presión para sellar el corrector y no se mueva para nada. Hacemos lo mismo del otro lado. Me gusta utilizar este tipo de rubores en crema porque me duran mucho más. Es en el tono Peach Me. Así que antes de sellar el rostro con los polvos, vamos a aplicarlo. Lo vamos a aplicar arriba de los pómulos, aquí, para que el rostro se vea más levantado. Entonces sonreímos un poquito como para guiarnos y aquí, arribita. Y para sellar voy a utilizar este ruborcito de la marca Bisú. Es el 07 Terracota. Estos productos aquí no los encuentro muy fácil en Perú, pero estos me los trajo una prima de mi esposo. La verdad que se lo agradezco muchísimo porque estos productos son buenísimos. Tienen productos muy buenos. Cuéntenme qué otro producto de Bisú me recomiendan para cuando venga yo poder encargarle. ¿Vieron? Mire ay, qué lindo se ve, mira, se va viendo muy bonito. Voy a utilizar esta paletita de NYX para hacer los contornos. Voy a tomar este tono y lo vamos a aplicar en esta dirección. Esto nos va a ayudar a darle dimensión a nuestro rostro. Voy a tomar un poquito, partimos desde aquí, desde el inicio de nuestra oreja casi, y vamos en dirección hacia abajo.
La mayor concentración de producto lo depositamos de este lado y luego vamos a ir bajando. Si tienen la frente amplia, aplíquense aquí también por la mandíbula. Voy a aplicar también aquí en la nariz un poquito de contorno para perfilarla, solamente un poco, algo muy sutil. Acá abajito para hacerla un poquito más respingada y aquí en la mitad. Ahora vamos a sellar toda la parte del rostro que no está sellado, porque ya con los contornos, con el rubor en polvo, ya sellamos esta zona, pero falta la zona T y esta zona de acá. Ahora sí ya tengo el rostro prácticamente listo. Vamos a empezar con los ojitos, así que los voy a acercar para que puedan ver un poquito mejor. Voy a utilizar este producto de Essence para realizar las cejas. Es muy bueno, se los recomiendo si lo pueden conseguir. Vamos rellenando los espacios vacíos, dándole forma, y se pueden ayudar con un spoolie para difuminar un poquito más el color. Cuéntenme qué otro video desean que les realice. Ya se acerca Halloween, así que estén pendientes porque voy a hacer maquillajes con esa temática. Por favor, envíenme sus ideas, pueden ir a mi Instagram y dejarme ahí alguna idea, alguna referencia para poderles hacer un tutorial. Les voy a aplicar el mismo corrector que usamos inicialmente, es este de Maybelline, y lo aplicaré aquí. Aquí también podemos aprovechar a perfilar un poquito la ceja para que se vea más definida. Tomo un poquito de producto y simplemente sigo la misma dirección. Con un bronze voy a utilizarlo como un tono de transición y de paso voy a sellar todo el corrector que hemos aplicado. Es un tono muy clarito, nada más solamente para usarlo como un tono de transición o para darle un poquito de profundidad a nuestro ojito, en especial el mío, que es muy pequeño y además es encapotado. No sé cuántas de ustedes son del team de ojos encapotados, porque si es así, por favor síganme, que yo voy a estar haciendo mucho contenido para este tipo de ojitos. Porque sé que en el mercado no hay muchas chicas que hagan tutoriales para este tipo de ojos. Te enseñan la técnica, pero no tienen el ojo encapotado, entonces no se aprecia bien, y cuando uno intenta hacerlo, pues no queda para nada igual, ¿no? Así que síganme. Voy a estar utilizando estas dos paletitas de Beauty Creation y utilizaré el tono verdecito con una brochita pequeñita. Empezamos de aquí, desde la mitad más o menos, y vamos a hacer esto. Primero a dibujar el delineado. Subimos aquí. Este es un delineado muy fácil con sombritas. Hacemos como una colita y luego bajamos. Voy a tomar otra brochita más pequeñita, como un lapicito, para darle más precisión aquí. ¿Ok? Vamos uniéndolo. Vuelvo con la otra brochita y lo voy a pegar aquí en la esquina de las pestañas, como si hiciéramos un delineado. Así, de esta forma. Siempre es bueno que tengamos brochitas pequeñas para hacerlos más precisos. Ahora voy a saturar mucho más este delineado. Vamos a ir depositando el color para que se sature mucho más, así a toquecitos. Lo colocamos y lo depositamos. No lo vamos a arrastrar. Como ya hicimos la guía, ya ahora vamos saturando más el tono. Entonces solamente lo vamos a ir depositando de esta forma. Igual aquí. De esta forma vamos marcando más nuestro delineado. Bien, aquí ya tenemos, miren qué bonito se va viendo. Vamos a aplicar un poquito entre las pestañas, como un delineado muy finito. Si tienes el párpado encapotado, solamente muy cerquita a la raíz. Ahora vamos a aplicarlo aquí abajo, conectándolo con el delineado de arriba. Vamos a aplicar
verdecito. Con el exceso que queda voy a arrastrarlo hasta el inicio. Con un poquito de corrector vamos a definir esta zonita para que se vea como en puntita. Miren qué bonito se va viendo y la verdad que está muy sencillo, es rápido. Voy a tomar este verdecito del volumen 1 y lo voy a aplicar en el primer tercio del ojo, que viene a ser aquí. Solamente un poquito. Utilizaré esta paletita, también es de Beauty Creation, estos iluminadores. Tomaré este tono para darle iluminación al lagrimal. Luego bajamos y también voy a aplicarlo en el huesito de la ceja. Voy a aplicar este lápiz verdecito de la marca LA Girl. Y así va quedando el look. Miren qué bonito se ve. Yo ya hice el otro ojito. Y ahora vamos a agregarle el toquecito rojo de su bandera con estas perlitas. Con pegamento de pestañas vamos a pegar las piedritas. Este es de la marca Catrice. Ya si han visto mis videos saben que siempre lo uso. Es muy bueno. Y nos vamos a ayudar de este lapicito con punta de cera. Voy a ponerle 3 puntitos que son 3 piedritas que voy a colocar. Ahí, ahí y ahí. Otro por acá y vamos con el último. Ahora también quiero colocarle unas piedritas aquí. Ay, no, voy a abrir. Me voy a volar el diente. Hacemos el mismo procedimiento. 1, 2, 3. Vamos a rizar las pestañas. Voy a utilizar esta máscara de pestañas de Maybelline. Me gusta porque su cepillo es así, bastante fácil de aplicar y de usar, es como un peinecito. Entonces a medida que lo vamos aplicando también las va peinando. También vamos a aplicar en las pestañas inferiores, mucho cuidado. El cepillito de verdad que se amolda bastante bien y evita que te manches. Voy a utilizar estas pestañitas de la marca Andrea, pero yo las he partido en 2 porque solamente quiero hacer un efecto de cat eyes, que se vea más levantado el ojo. Entonces voy a aplicar solamente la mitad de las pestañas en el extremo del ojo. Tomaré mi pegamento de pestañas de Catrice, el que siempre uso. Ya seco un poco y lo voy a aplicar encima. Miro hacia abajo y lo deposito en la raíz de mis pestañas, muy cerca a la raíz. Aquí. Y las voy uniendo con mis pestañas reales. Nos acomodamos y listo. Miren qué bonitas se ven. Vamos a delinear los labios con este lápiz de Bisú. Este es en el tono 07. Y por último vamos a utilizar este labial. Es el Red Velvet de Bisú. Vamos a rellenarlo. Y este fue el resultado del tutorial. Espero que les haya gustado y lo puedan utilizar en esta celebración. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, de darle like, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.